Primero que registramos en nuestra hoja de 4 columnas es el nombre de la empresa, en este caso la Casa de Azul. Lo segundo que registraremos es el nombre de la hoja que vamos a hacer, en este caso el estado de resultados. Y le sigue de qué fecha a tal fecha estamos haciendo el estado de resultados, en este caso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. El primer dato que registraremos en nuestra hoja de 4 columnas es ventas totales pegado a la línea, y su valor se registrará en la tercera columna. Después proseguiremos a escribir descuentos y devoluciones sobre venta. Esto con un poco de sangría, letra normal, y sus valores se registrarán en la segunda columna. Proseguimos a hacer un corte avisando que vamos a sumar estas dos. El valor del total se pone en la tercera columna. Hacemos otro corte avisando que vamos a restar estas dos y nos da un valor de 989.200, que este es el valor de nuestra primera fórmula, ventas netas, que se escribe centrado y con mayúsculas. Abajo de ventas netas escribiremos inventario inicial pegado a la línea y en letras normales. Su valor se registrará en la tercera columna. Después proseguimos con nuestra segunda fórmula y anotaremos abajo de inventario inicial compras y gastos de compra. Sus valores se anotarán en la primera columna. Y estas dos palabras van con letra normal y pegados a la línea. Abajo del valor de estas dos proseguiremos a hacer un corte, porque estamos avisando que vamos a hacer una suma. La suma de estos dos se registra en la segunda columna y nos da el igual de compras totales. Siguiendo con nuestra tercera fórmula, registraremos descuentos y devoluciones sobre compra con un poco de sangría, letra normal, y sus valores se registrarán en la primera columna. Proseguimos a hacer un corte donde vamos a avisar que estos dos los vamos a sumar y su valor se registrará en la segunda columna, al lado de devoluciones sobre compra. Después, si pueden ver, nos queda completamente libre para en la segunda columna hacer nuestra resta de compras totales menos la suma de estos dos. Los restamos y esto nos da un valor de 421.600. Y este es el igual a compras netas, lo que buscábamos con nuestra fórmula 3. Abajo de compras netas proseguimos a escribir total de mercancías en letra normal, ya que nos iremos a la columna 3 y podremos ver que tenemos el espacio libre para sumarle inventario inicial y compras netas, lo cual nos dará total de mercancías. Lo sumamos y esto nos da un total de 1.371.600. Ya teniendo el total de mercancías, escribimos abajo con letra normal inventario final, pegado a la línea, y lo registramos en la tercera columna abajo de total de mercancías. Proseguimos a hacer un corte y estas dos las vamos a restar como dice la fórmula y esto nos dará un total de 763.100, que este es el igual a costo de lo vendido, que se escribe centrado y con mayúsculas. Siguiendo con nuestra quinta fórmula, a ventas netas le restaremos costo de lo vendido y como pueden ver la columna queda libre para hacer la resta. Hacemos nuestro corte y esto nos da un total de 226.100, que este es el igual a utilidad bruta, que escribe centrado y con mayúsculas. Abajo de utilidad proseguimos a escribir gastos de administración en mayúsculas y centrado. Abajo de él escribiremos gastos de venta con un poco de sangría y letra normal. Y proseguimos a escribir todos los datos que tengan que ver con el producto, como tenemos renta de la tienda, luz del almacén, publicidad, etc. Los datos se registran en la columna 1 y hacemos un corte para avisar que estas se van a sumar. Las sumamos y el valor de este suma se registrará en la segunda columna al lado. Después del último dato de gastos de venta escribiremos gastos de administración en letra normal y con sangría. Abajo de este proseguiremos a escribir todos los datos que tengan que ver con la dirección o la administración de la empresa, como renta de las oficinas, luz de las oficinas, correo, etc.
sus valores también se registrarán en la primera columna. Se va a hacer un corte para avisar que estas se sumarán, como nuestra fórmula dice, y el valor se registrará en la segunda columna, al lado. Haremos otro corte abajo de los gastos, del total de gastos de administración. Hacemos el corte avisando que vamos a sumar gastos de venta, el total de gastos de venta más los de administración. Los sumamos y esto nos dará un total de 32.500. Ahora, para anotar la cuenta de gastos financieros tenemos que saber que esta cuenta se divide en dos: productos financieros y gastos financieros. A continuación, unos ejemplos de cuáles son. Para saber cuál de las dos cuentas pondremos primero, si gastos o productos financieros, tenemos que saber cuál tiene mayor valor sumando los datos que entran en esa cuenta. En este caso, productos financieros, que lo escribiremos abajo de los últimos datos que escribimos de gastos de administración, como pueden ver. Lo escribimos con un poco de sangría y letra normal. Ponemos las cuentas que estén relacionadas con esta cuenta y los valores de estas se escriben en la primera columna. Proseguimos a hacer un corte avisando que vamos a hacer una suma entre estos dos y nos da un total de 5.000, que el valor lo escribimos en la segunda columna, o sea, al lado. Después proseguimos a escribir gastos financieros, que es la otra cuenta que nos falta, los gastos de financieros, y lo escribiremos con sangría y letra normal. Escribimos los datos que van dentro de esta cuenta y el valor de cada una de estas se escribe en la columna 1. Proseguimos a hacer un corte para avisar que vamos a sumar los gastos financieros y el total de gastos financieros, que es el resultado de esta suma, lo ponemos al lado, en la columna 2. Proseguimos a hacer un corte abajo del total de gastos financieros, avisando que haremos una resta. Restamos productos y gastos financieros y este nos da un total de 500. El valor se escribe al lado de la columna 3. Seguimos a hacer un corte abajo del 500, avisando que haremos una suma o una resta, en este caso una resta, ya que el total de gastos de venta y administraciones tiene naturaleza negativa. Y el 500 tiene naturaleza positiva, ya que entre gastos y productos financieros el que predominó por su valor fue productos financieros, así que el total tiene naturaleza positiva. Proseguimos a hacer la resta y el valor que nos sale es 132.000 y ese valor se anota en la cuarta columna al lado. Ahora, como el número negativo le gana en valor al número positivo, el resultado de esta resta tiene naturaleza negativa. Ahora haremos un corte abajo del total de gastos de operación, ya que sumaremos o restaremos. En este caso, restaremos, ya que utilidad tiene una naturaleza positiva por ser ganancia y este nos quedó negativo, así que signos distintos se restan. Nos sale un total de 94.100, que este es el igual a utilidad de operación, que escribe centrado y con mayúsculas. Obviamente en la misma línea que nuestro total de 94.100. Ahora, para anotar otros productos y otros gastos, tenemos que saber cuál de las dos cuentas tiene mayor valor. Y aquí unos ejemplos de cuáles son. En este caso, otros productos tienen mayor valor, entonces pues lo ponemos primero abajo de utilidad de operación. Otros productos, letra normal y sangría. Proseguimos a escribir las cuentas que están en esta cuenta y sus valores se registrarán en la columna 2. Proseguimos a hacer un corte, ya que haremos una suma y el total de la suma nos sale que es 32.000. Y ese valor de la suma se anotará en la columna de al lado, la tercera columna. Después proseguimos a anotar la otra cuenta que nos falta, otros gastos, letra normal, sangría. Escribimos las cuentas que tenemos de otros gastos, que en este caso solo es una. La pondríamos en la columna 2, pero no hay necesidad de escribir el número 2 veces, así que la ponemos directamente en la columna 3. Ahora hacemos un corte abajo del valor de la única cuenta de otros gastos, afirmando que vamos a hacer una resta entre otros productos y otros gastos. Hacemos la resta
y nos sale un total de 22.000. El valor se registrará en la columna 4, el renglón de abajo, ya que este es el igual a utilidad neta entre otros gastos y productos. Hacemos un corte abajo del 22.000, ya que ahora sumaremos la utilidad de operación más la utilidad entre otros gastos y productos. Sumamos y nos da un total de 116.100, que este es el igual a la utilidad antes del ISR y la PTU. Lo ponemos en mayúsculas y centrado. Ahora abajo de la utilidad antes del ISR y la PTU escribiremos el ISR y la PTU. Y el valor de estas dos se escribirá en la tercera columna, claro que sacándole el porcentaje de ISR que es 30 y la PTU que es 10. Sacamos los valores, lo escribimos en la tercera columna y la suma de estos dos, hicimos el cortesante, la suma de estos dos nos va a dar un total de 46.440. Lo ponemos al lado, hacemos otro corte avisando que restaremos y a utilidad antes del ISR y la PTU le restamos esta suma y nos da un total de 69.660. Como pueden ver, este valor es el igual a utilidad neta del ejercicio, que es lo que estábamos buscando en el estado de resultados. Siendo este nuestra última cifra, y lo que buscamos, hacemos un doble corte afirmando que ya terminamos.